Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos tantas veces que hemos visto, considerado este Evangelio. Uno diría, ¿dos Pedros? Sí, según lo que está diciendo nuestro Señor, evidentemente. Hay un Pedro que merece la bendición. Aún más, es designado depositario de las llaves del reino de los cielos. Fíjese que la declaración petrina es fundamental. ¿Qué pregunta el Señor? Fíjense qué pregunta, ¿no es cierto?, decisiva. Pregunta a los suyos, aquellos que lo siguen de cerca, aquellos que creen en Él. Claro, todavía no han madurado en la fe, ¿no es cierto? Hay cosas que no saben. El Señor se las va a ir revelando de a poco y finalmente los va a enviar también como testigos de todo esto que ya les está adelantando el Señor. Y que merece de parte de Pedro una doble respuesta, contradictoria, como lo indica nuestro Señor. Fíjense, primero estaban en Cesarea de Filipos en ese momento. Pregunta el Señor: ¿qué dice la gente? ¿Qué comenta? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Claro, ellos estaban entre la gente, evidentemente todos los días había propósito de Jesús. Alguien que merecía la curiosidad, el interés también, de muchos, de todos casi, prácticamente. Veían en Jesús un hombre que hacía cosas diferentes, que hablaba de una manera diferente. Y opinaban los que estaban a favor, digamos, los que lo consideraban verdaderamente un varón de Dios. Y dicen, sí, algunos dicen que sale Juan el Bautista, que ha resucitado. Juan el Bautista era un hombre muy apreciado realmente en Israel. Otros sí que es alguno de los profetas, Elías, por ejemplo, que es Elías, y otro Jeremías, justamente hablando de los profetas, ¿no?, que ha resucitado, etc. Claro, esta respuesta no parece convencer a Jesús, porque en realidad no es la respuesta correcta. Pero esto dice la gente respecto de quién es el Hijo del Hombre, este enigmático Hijo del Hombre.
Y ahora viene la respuesta definitiva de Jesús, la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro tiene ahí una respuesta que procede de la operación de Dios en él. Evidentemente el Espíritu de Dios le ha revelado a Pedro estas palabras que confiesa Pedro delante del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, el Mesías, el esperado por todo el pueblo para la redención y salvación de ellos. Bienaventurado eres Pedro, feliz eres Pedro, le dice Jesús. Porque esto no lo aprendiste ni te lo reveló hombre alguno. Fíjese, el Señor primero pregunta qué dice la gente, ¿no? No, en ellos no estaba la respuesta ni el reconocimiento, que era la respuesta justamente hacia Jesús, que era precisamente el Mesías. No te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Hasta dónde fue arrebatado, elevado el apóstol, que fuera apóstol Pedro después. Y yo te diré que tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese que este es un poder apostólico, y fíjese que también este mismo poder lo tenemos todos los cristianos. Usted me dirá, ¿Pedro es la piedra sobre la cual estaba edificada la iglesia del Señor? Era una piedra Pedro, ese es su nombre, piedra. Y sobre la base de esto está edificada nuestra fe. Primero, en reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Él es el que ha de venir y es el que ha de llevar a cabo con la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que es la propia voluntad, que después se nos revela si verdaderamente obramos nosotros la voluntad del Señor. Sobre esta piedra está edificada la iglesia del Señor, sobre el reconocimiento de este Mesías, sobre el poder que tiene la iglesia, sí, de atar y desatar, de perdonar y ser perdonados. ¿Qué le dice Jesús a los suyos? Cuando resucitado se les aparece, estando todavía por miedo a los judíos ocultos los que iban a ser apóstoles. Aquellos a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y aquellos a quienes se los retengan les serán retenidos. Fíjese, el poder del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de aquellos que verdaderamente siguen a Cristo y que obran la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, que es la del Hijo, que es el que la lleva a cabo. La palabra del Padre es del Padre. El testimonio, ¿quién lo hace como tal? El Hijo del Hombre. Por eso viene como Hijo del Hombre, porque viene a ser en la carne de su tiempo, el que es Dios desde el principio, todo aquello que el hombre no puede, para finalmente, con el poder de todo lo que hizo en la carne y que comunica por la resurrección a aquellos que fielmente lo siguen, firmemente lo siguen, entonces les otorga el Espíritu del poder del Padre, Dios en nosotros, Dios en todos aquellos que siguen al Señor. Recuerde usted, hermano o hermana, que cuando usted es bautizado y sacramentalmente se integra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, usted recibe el Espíritu Santo. La plenitud de Dios en usted, obrando para que pueda obrar también usted la voluntad de Dios, que es el cumplimiento del mandato santo para la vida en usted y en el otro. Y fundamentalmente en aquel que es el principio de todos, el Dios que nos ama y por su amor en Cristo Jesús como Hijo del Hombre, nos comunica la vida que habíamos perdido. Fíjese, este es un primer Pedro, dijimos dos respuestas. A ver, el segundo Pedro, porque de aquí hay dos cosas que dice el Señor. Primero, prohibió severamente todavía no anden diciendo que Jesús es el Mesías. Todavía no está el apostolado. Bueno, y después aclara esto.
Todavía él tiene que ir a Jerusalén, ser perseguido por los escribas, los sacerdotes, por todos aquellos que lo consideran un impostor, ser muerto, pero resucitar al tercer día. Ser perseguido, padecer en manos de aquellos que son precisamente las autoridades y prestigiosos representantes, según dicen ellos o proclaman, de Dios. Y aquí es donde Pedro se adelanta al Señor. Señor, claro, el cariño de Pedro como hombre realmente apreciaba a su Señor, jamás ocurra eso. Y aquí la respuesta de Jesús, claro, uno dirá que es desalentadora para el pobre Pedro, ¿no? Ponte detrás mío, va de retro, Satanás, porque tus palabras, estas no son del Padre, estas vienen de otro lugar. Estas vienen de un lugar que se opone a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que se cumpla todo eso que está anunciando aquí Jesús para la salvación de todos. Lo puede hacer el Mesías con el poder de Dios. ¿Cómo dice jamás ocurra eso? Claro, no entiende Pedro, ¿eh? Ahí como hombre no lo puede entender. Por la revelación de Dios lo entiende. Pero tienen que intervenir aquel que va a hacer por nosotros todo lo que nosotros como hombres no podemos hacer. Tiene que hacerlo Dios como hombre. Y entonces nosotros, seres humanos, hacerlo con el poder de Dios. El hombre, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, viene a hacer todo aquello de lo cual estamos aquellos que hemos creído y tenemos fe, que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que en el Hijo todos somos hijos de Dios, y que en la resurrección del Señor todos resucitamos, y que en la muerte del Señor, muerte redentora, todos morimos a la muerte y nacemos de nuevo por la resurrección, y todo lo que hace a lo que nos enseña el único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? Pedro esperaba un rey como los que hay en esta tierra, sentados en su trono, mandando a los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo dice no. Es un rey que va a gobernar desde la cruz, que va a sufrir. Así que el Señor no nos engaña. Para llegar al reino de Dios, tenemos que pasar por la cruz. Exacto, Patricia, no lo entendemos, ¿eh? Y nos cuesta y a veces no queremos entenderlo. Sí, decimos muchas veces a la luz por la cruz, ¿no? Y nos conformamos a lo mejor con llevar una crucecita colgada al cuello. No, el padecimiento de todos aquellos que siguen y obran la voluntad de Dios con el poder de Dios es renunciar a muchas cosas, inclusive a la propia vida, humanamente hablando, como ha pasado con tantos santos que dieron testimonio a niveles de mártires, ¿no? Mártir, testigo, sí. Pero lo que nos ofrece el Señor es la vida, precisamente. Siempre citamos a San Pablo cuando dice, tenemos, por cierto, que lo que ahora padecemos es nada comparada con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. La gloria de Dios, la vida plena, la vida eterna, la vida que no tenemos y pasamos a tener. Para siempre. De un modo verdaderamente cierto, como vida de Dios y en Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de santidad, tu espíritu de resurrección, Señor, tu espíritu de vida. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.